En el día de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 53 de Isaías, donde tenemos el sacrificio vicario de Cristo, el siervo de Jehová. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz por los pecadores fue presentada aquí en el libro de Isaías 700 años antes de que el Señor Jesucristo hubiera nacido. En el Salmo 22 tenemos lo que llamamos la radiografía de la cruz. Y en el capítulo 53 de Isaías, que nos corresponde considerar hoy, tenemos una fotografía de la cruz. En estos dos pasajes tenemos más detalles en cuanto a la crucifixión de Cristo que en los Evangelios. Ahora, el profeta Isaías, 700 años antes de que naciera Jesucristo, nos permite ver algo del sufrimiento que él padeció y que no encontramos en ningún otro lugar. Antes de seguir adelante, probablemente sería bueno que hiciéramos una pausa para contestar la pregunta que alguno de nuestros oyentes se puede estar haciendo en este momento. ¿Cómo sabe uno que Isaías se está refiriendo aquí a la muerte de Cristo? Isaías escribió, como hemos indicado, antes de que Cristo hubiese nacido. Ahora, ¿cómo puede uno estar seguro? Bueno, es la misma pregunta que se hizo el tesorero de la reina Candace de Etiopía, quien se encontraba de regreso a su país luego de haber ido a adorar a Jerusalén. Felipe se encontró con él en el camino y en el desierto, y este etíope estaba leyendo durante su viaje precisamente el capítulo 53 de Isaías. Ahora, quizá usted haya visto alguna vez un cuadro mostrando a ese etíope eunuco con las riendas en una mano, dirigiendo sus caballos, y con la otra sosteniendo un libro y leyéndolo. Bien, podríamos aclarar aquí que así no es como sucedieron las cosas. Como hemos dicho, este hombre ocupaba un alto cargo en el gobierno de Etiopía, y él estaba cruzando el desierto con todas las comodidades posibles de aquella época. Estamos seguros que él podía estar cobijado bajo una sombrilla, o algo que le protegiera del sol, y sentado cómodamente leyendo. Él tenía una persona encargada de dirigir su carro cuando estaba de regreso a su país. Pues bien, esa fue la pregunta que él le hizo a Felipe. Él dijo, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?» Y eso lo tenemos en el libro de los Hechos. Allí se nos dice, «Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús». El Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 38, cita un pasaje de este capítulo 53 de Isaías. Y él aplicó lo que allí se decía a sí mismo. Y el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 16, cita de este mismo capítulo en relación al Evangelio de Cristo. Ahora, sin querer decir más de lo que indican estas referencias mencionadas, queremos afirmar que Isaías, capítulo 53, se refiere a Cristo. Y aún más que eso, esta es una fotografía de la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo allí. Este capítulo, como ya hemos indicado anteriormente, nos dice dos cosas en cuanto al Señor Jesucristo. En los primeros 9 versículos tenemos el sufrimiento de Cristo o el sufrimiento del Salvador. Y en los versículos 10 al 12 tenemos la satisfacción del Salvador. Usted verá que estas dos cosas pertenecen la una con la otra, el sufrimiento y la satisfacción. El sufrimiento siempre precede a la satisfacción. Hay demasiadas personas hoy que tratan de tomar algún atajo para llegar a la felicidad, tratando de evitar todas las cosas duras, las experiencias difíciles de la vida. Amigo oyente, no se puede tomar un atajo en el camino a la satisfacción. Y es por esa razón por la cual nosotros condenamos abiertamente el hecho de que muchas personas que piensan que si uno toma un cursillo sencillo de 1 o 2 semanas, o que asiste a una clase una vez por semana por varios meses, que de alguna forma u otra les dará la respuesta para todos los problemas de la vida, y que uno está bien equipado entonces con la armadura del Señor. Pues bien, amigo oyente, así no es como Dios hace las cosas. No hay un camino más corto. Ni siquiera Dios tomó un atajo para llegar a ese objetivo. Él podría haber evitado la cruz y haber aceptado la corona. Esa fue la sugerencia que Satanás le hizo, ¿usted recuerda? Pero el sufrimiento, amigo oyente, siempre viene antes de la satisfacción. Y eso ha sido expresado en varias formas diferentes. Por ejemplo, a través de la prueba al triunfo. El sol sale detrás de las nubes. La luz sigue a las tinieblas. Las flores salen después de la lluvia. Esa parece ser la forma en que Dios hace siempre las cosas. Y ya que ese es su método, entonces es la mejor manera.
Digamos, amigo oyente, que usted está sentado envuelto en las tinieblas de la vida. Las pruebas están ante usted, los problemas lo subyugan, y en el presente, el horno ardiente es su porción, y usted está saboreando lo amargo sin lo dulce. Si eso es lo que le sucede en este instante, permítanos animarle, amigo oyente, y fortalecer su fe, diciendo que usted se encuentra en el mismo camino que sigue Dios, y que por último lo lleva a la vida, si usted anda con Él. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría, dice la Escritura. Pensando en esas cosas, observemos entonces el sufrimiento del Salvador. Este capítulo 53 de Isaías comienza con una pregunta un poco enigmática. Leamos el primer versículo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Parecería que el profeta aquí está presentando una queja porque la gente no cree su mensaje. Aquello que se le había revelado a él no era recibido por los hombres, y eso es siempre la triste tarea del profeta. Cuando Dios llamó a este hombre Isaías, en el capítulo 6 de su libro, Él le dijo, «Tú recibirás un mensaje que la gente no va a querer oír y no te van a escuchar». Y por cierto que esa fue su experiencia cuando Él habló aquí acerca del Salvador sufriendo. Su mensaje siempre es rechazado hasta que ya es demasiado tarde. Los mensajeros de Dios no han sido bienvenidos ni recibidos con los brazos abiertos por parte del mundo. Los profetas han sido lapidados, el mensaje no ha sido obedecido, y eso es cierto también en el día de hoy. Pensamos que es así en este mismo instante. Usted recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, cuando todos estaban hablando acerca de la paz y la seguridad, era algo no muy popular el siquiera sugerir que pudiera venir otra guerra. La opinión pública entonces demandaba que se hundieran todos los buques de guerra, que los países pusieran en efecto un desarme total, porque los líderes de entonces decían que el mundo ya estaba bien para disfrutar de la democracia. Como hemos dicho, estamos hablando acerca de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces había unos cuantos profetas de Dios ocupando los púlpitos de las iglesias. Esa gente no era pacifista, pero a ellos tampoco les gustaba la guerra. Ellos estaban declarando en términos que no dejaban lugar a dudas que Dios había dicho que habría guerra y rumores de guerra mientras tanto hubiera pecado, mientras existiera la injusticia y el mal en el mundo. Indicaban que la guerra no era una enfermedad superficial apenas, sino que era un problema del corazón profundo. Y tenían razón. Y sus predicciones se confirmaron cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Cuando otros declaraban que Cristo era un pacifista, ellos destacaban el hecho de que el Señor Jesucristo había dicho que el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. Quizá nosotros hemos podido llegar a conocer a hombres de Dios que eran fieles siervos del Señor Jesucristo y que buscaban complacer a Dios antes que a los hombres. Y encontramos que su mensaje era rechazado en su mayor parte. Esta clase de predicador no era muy popular con las multitudes. Sin embargo, el predicador liberal sí era aceptado por la gente. Pero al pasar del tiempo, se ha demostrado que el fiel siervo del Señor Jesucristo tenía razón. Los sucesos del presente demuestran que Él estaba hablando por el bien de la nación y que no era un enemigo de su patria. Él era un profeta de Dios, y Él podía decir con Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y a nosotros nos sorprende en realidad la forma maravillosa en que la gente responde a nuestro programa radial. De vez en cuando se nos recuerda que nos encontramos hoy en un mundo que rechaza a Cristo. Hay algunas personas a las cuales no les gusta nuestro mensaje. Cierto hombre dijo que a él no le interesaba la religión de la forma en que nosotros lo estamos presentando. Este hombre quería saber si no era posible presentar algo que fuera un poquito más alegre, que los hombres estaban progresando y que continuaban en su marcha hacia arriba y que las cosas no eran tan malas como parecían. Bien, cuando esas cosas se nos presentan, nos hacen recordar que nos encontramos en un mundo que rechaza al Señor Jesucristo, y lo aceptamos como tal y seguimos adelante. Ahora nos regocijamos en saber que tenemos una gran audiencia, y creemos que en este instante hay muchas voces que están tratando de despertar a nuestras naciones para que regresen a Dios, antes de que sea demasiado tarde. Y a pesar de todo esto, las multitudes se están dirigiendo a ciegas hacia un espejismo y piensan que si siguen en ese camino, todo va a quedar bien al final. Pues bien, el apóstol Pablo decía que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y por las ideas que se expresan públicamente, nosotros podemos saber que hay muchos para quienes la predicación de la cruz es entera locura.
Tenemos que admitir que hay muchas predicaciones que dejan mucho que desear y no podemos pedir disculpas por eso. Pero Dios dice que la gente iba a identificar la cruz con la locura, y por tanto, este mensaje es un desafío, un reto a esas personas, porque existe una razón para pensar en la forma en que ellos lo hacen. Dios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sería bueno que el hombre le diera la oportunidad a Dios, pero también debemos recordar que Dios no utiliza los métodos ni las formas de actuar del hombre para lograr las cosas. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, dice la Escritura. También nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si nosotros, cuando estamos enfermos, llamamos a algún especialista, no esperamos que esta persona utilice los mismos métodos de la casa o remedios caseros que nosotros utilizamos. Quizá nos confunda un poco la forma de actuar de él, pero nosotros seguiremos sus instrucciones fielmente. ¿No deberíamos entonces actuar con Dios de la misma manera en que lo hacemos con un especialista? Pero aún nosotros tenemos que decir como el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Existe una razón muy concreta por la cual los hombres no creen en el Evangelio de Dios. A los hombres les gusta pensar de Dios como que éste estuviera sentado por allá en algún lugar de los cielos, en algún trono elevado. Los antiguos hablaban de sus dioses cuyas moradas no estaban junto a las de los hombres. Los griegos colocaban a sus deidades en el monte Olimpo, y los romanos tenían a Júpiter lanzando rayos y truenos desde las nubes. Es algo extraño al campo de la religión el que Dios haya venido a esta tierra y haya estado entre los hombres, el que haya sufrido sobre esa cruz vergonzosa. Eso es demasiado para poder comprenderlo. La mente moderna llama a esto derrotismo. No quieren tener nada que ver con esto. Una deidad que sufre es contraria al pensamiento del hombre. Sin embargo, amigo oyente, hay algo fascinante, hay algo especial en cuanto a este capítulo 53 de Isaías. Aquí vemos a alguien sufriendo de una forma tal como ninguna otra persona ha sufrido. Allí le vemos sufriendo de una manera muy intensa. Existe una extraña atracción hacia él y hacia su cruz. Él dijo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El sufrimiento tiene una atracción en particular. El dolor nos hace que nos unamos. Cuando usted y yo vemos a una pobre criatura quejándose y lamentándose, cubierta de sangre, nuestros corazones de una forma instintiva se unen a esa persona. De alguna forma queremos ayudar. Esa es una de las razones por la cual la Cruz Roja tiene tanta atracción y aceptación en el corazón del hombre. Nuestra simpatía es fuerte hacia aquellos que han sido víctimas de las guerras, víctimas de la barbarie del siglo XXI. El dolor nos coloca a todos en el mismo nivel. Es algo que mantiene unido a los hijos frágiles de la humanidad que sufre. Es por eso, amigo oyente, que le invitamos ahora a que mire con nosotros los grandes sufrimientos que padeció el Hijo de Dios. Permítale a Él que acoja nuestros fríos corazones y que los lleve a ese cálido sacrificio suyo, que nos muestre su amor radiante. Isaías, pues, dice en la segunda parte de este primer versículo, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto quiere decir que Dios se ha arremangado aquí, y esto es algo simbólico de una actuación tremenda. Amigo oyente, cuando Dios creó los cielos y la tierra, se nos sugiere allí que fue esta una obra fácil para Él. Por ejemplo, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso de obra de sus manos nos demuestra que Él utilizó simplemente sus dedos para hacerlo. El Dr. Talmage decía que cuando Dios creó al universo físico, no tuvo que esforzarse mucho. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, fue sin mucho esfuerzo. Él habló y le dio existencia a las cosas. Y cuando Él descansó en el séptimo día, ni siquiera estaba cansado. Él simplemente había finalizado todo y estaba complacido con lo que había hecho. Ya no era necesario para Él el levantarse y hacer algo que había quedado sin hacer. Pero cuando Dios redimió al hombre, fue necesario que Él desnudara su brazo. Su obra más grande fue la salvación. Una de las objeciones que se presenta a la salvación de Dios es que es gratis. Ahora, si uno indica por esto que es gratis para el hombre, entonces eso es correcto. El hombre no puede pagar nada por la salvación y tampoco tiene nada que ofrecer por la salvación. La razón por la cual es gratis la salvación para el hombre
es porque Dios tuvo que pagar todo. Él tuvo que desnudar su brazo. Él dio a su Hijo para que muriera sobre la cruz. La redención es una obra infinita que solo Dios puede lograr. La salvación es gratuita, pero por cierto que no es algo barato, amigo oyente. Aquí tenemos ante nosotros a la persona de Cristo. Se nos dice aquí algo acerca de su origen en cuanto a su humanidad. Leamos el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Cristo era una raíz de tierra seca. Eso quiere decir que el momento que tuvo lugar el nacimiento de Cristo, la familia de David había sido quitada en cuanto al reino se refiere. Su familia era nada más que campesinos. Ya hemos visto esto anteriormente cuando hablamos de la vara que provenía de Isaí. Ya no eran príncipes, sino campesinos. La nación de Israel estaba bajo la bota romana, no eran libres. El imperio romano no produjo una gran civilización. Ellos eran simplemente buenos imitadores de una gran civilización. Sus logros fueron mediocres y tenían una pseudocultura. La base moral había desaparecido. La hombría viril y la feminidad virtuosa habían desaparecido también, y habían sido reemplazadas por una ciudadanía que amaba el placer y las orgías. La religión de Israel había prácticamente desaparecido. Lo único que había quedado era un rito vacío, y sus corazones continuaban fríos e indiferentes. Tal era la situación cuando vino Cristo. Él procedía de una familia noble que había sido cegada, de una nación que había llegado a ser vasallo de Roma en un día y una época que era decadente. La flor más hermosa de la humanidad vino proveniente de un lugar seco y de período similar de la historia del mundo. Humanamente hablando, era imposible para que en ese día y generación Él fuera producido. Sin embargo, Él vino de Dios. Quizá podamos ilustrar eso de forma sencilla. Si usted y yo estamos andando por el desierto, donde no se ve ninguna planta, y de pronto nos encontramos con una hermosa planta de lechuga que está creciendo allí en ese desierto seco, nosotros nos sorprenderíamos mucho. Nos preguntaríamos, ¿cómo una planta como esa podría crecer en ese desierto? Lo consideraríamos un milagro, ¿verdad? Pues bien, la llegada de Cristo a este mundo fue algo así. Y esa es una de las razones por la cual la evolución siempre ha tratado de librarse del Señor Jesucristo y de quién es Él, porque la humanidad no lo puede producir. Sin embargo, Él vino a esta humanidad. La evolución nunca puede crear un Jesús. Lo interesante es que Él es diferente. Él es una raíz de tierra seca. Ahora el profeta pone nuestra atención inmediatamente en el sufrimiento y la muerte en la cruz. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. De este pasaje algunas personas han querido decir que Cristo era una persona sin ningún atractivo y quizá deformado de alguna manera. Hay algunos que aún se han atrevido a sugerir que su apariencia personal era repulsiva de alguna forma. Eso no puede ser cierto, porque Él era el hombre perfecto, y los evangelios no indican nada en cuanto a la supuesta deformidad. Fue sobre la cruz que esta declaración en cuanto a Él llegó a ser una realidad verdadera. Su sufrimiento fue tan intenso que Él fue en realidad desfigurado y deformado que ya ni se parecía a un hombre. Lo que sucedió en la cruz no fue algo muy hermoso que digamos. Fue en realidad algo terrible de observar. Hay algunos hoy que construyen, fabrican algunas cruces que son muy atractivas. Pero eso no representa su cruz. Su cruz no era algo bueno de observar. Su sufrimiento fue algo indecible. Su muerte fue algo horrible. Él no tenía ya forma humana como resultado del trato brutal al que fue sometido, como indicamos en nuestro programa anterior. Naturalmente, nosotros queremos saber por qué su muerte fue diferente y horrible. ¿Cuál es el significado de su muerte en la cruz? Bueno, notemos cuidadosamente la respuesta que tenemos aquí en el versículo 4 de este capítulo 53 de Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora el profeta temía que usted y yo quizá llegáramos a perder el significado de esto, por tanto lo menciona 2 o 3 veces en este pasaje. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento.
Nuestras almas se llenan de aturdimiento cuando reconocemos que fue Dios quien trató al hombre perfecto en forma tan terrible. Nosotros no lo comprendemos y esto nos lleva a preguntar a Dios por qué le trató de tal manera. ¿Qué fue lo que Él hizo para merecer tal trato? Miremos nuevamente a la cruz. Cristo estuvo sobre esa cruz 6 horas, colocado entre el cielo y la tierra entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. En las primeras 3 horas, el hombre hizo lo que peor podía hacer. Le ridiculizó, le escupió, le golpeó, le clavó sin misericordia en esa cruz cruel, y luego se sentó para ver cómo moría. Al mediodía, luego que él había estado colgado en esa cruz por 3 horas agonizantes, Dios puso un velo sobre su Hijo. La oscuridad de las tinieblas cubrieron esa escena, ocultando del ojo humano esa transacción entre el Padre y el Hijo. Cristo llegó a ser el sacrificio por el pecado del mundo. Dios hizo de su alma una ofrenda por el pecado. Él fue tratado como pecado. Se nos dice que Él no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Si usted quiere saber si Dios odia el pecado, observe la cruz, amigo oyente. Si usted quiere saber si Dios castigará el pecado, mire a su querido Hijo, a ese amado de su corazón, soportando las torturas de ese castigo. ¿Cómo podremos imaginarnos que nosotros podemos escapar si no aceptamos tan grande salvación? La cruz se convirtió en un altar donde contemplamos al Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Él no estaba muriendo por ninguna otra persona. Él estaba muriendo por usted y por mí, amigo oyente. Escuchemos lo que dice el profeta aquí en los versículos 5 y 6 de este capítulo 53 de Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amigo oyente, Él estaba ocupando su lugar y el mío. Él no había hecho nada malo. Él era santo, sin culpa, inocente, puro y limpio, y se había separado de los pecadores. Él fue el sustituto que el amor de Dios proveyó para usted y para mí, para que pudiéramos llegar a ser salvos. ¿Puede usted pensar de un pecado peor que el rechazar al Señor Jesucristo como su Salvador, amigo oyente? Quiera el Señor iluminar su mente y su corazón para que usted considere seriamente este asunto. Y aquí nos detenemos por hoy. Vamos a dejar por ahora este estudio y lo continuaremos en nuestro próximo programa. Sin embargo, le sugerimos estudiar los siguientes versículos de este capítulo 53 de Isaías para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Que el Señor le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración. Nos encontramos, amigo oyente, una vez más hoy en este maravilloso capítulo 53 de Isaías, uno de los grandes capítulos de la Biblia, y así es considerado por los grandes eruditos de la Biblia. En nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en los versículos 5 y 6, y vamos a leer una vez más estos versículos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí tenemos un pasaje maravilloso de las Escrituras. Creemos que hay varias cosas que necesitamos saber en cuanto a esto aquí, y más adelante mencionaremos una o dos en el transcurso del programa. Pero en este instante quisiéramos decir que cuando el profeta Isaías dice, «Y por su llaga fuimos nosotros curados», surge la pregunta, ¿curados de qué? ¿Somos nosotros curados de alguna enfermedad física? Este es el significado principal. Bueno, vamos a permitir que Simón Pedro interprete esto gracias a la inspiración del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, dice, «Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Ahora, ¿sanados de qué? Bueno, de nuestros pecados, de nuestros delitos y pecados. Ese es el significado principal. Quisiéramos destacar ahora algo del maravilloso versículo 6.
Usted puede notar que comienza con la palabra todos y finaliza diciendo todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No algunos de nosotros, sino todos nosotros. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema de la humanidad en el día de hoy? ¿Cuál es el problema con usted y conmigo, amigo oyente? Bueno, se indica aquí en este versículo, cada cual se apartó por su camino. Ese es el problema. El hombre se ha ido por su propio camino, abandonando el camino de Dios, y las Escrituras nos dicen, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. También se nos dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El problema es que cada uno se fue por su propio camino, aun cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, este pasaje que tenemos ante nosotros aquí, nos indica que Él estaba nada más que ocupando su lugar y el mío. Él no había cometido ninguna falta. Él era santo, puro, sin mancha y separado de los pecadores. Él fue el sustituto que el amor de Dios proveyó por usted y por mí para salvarnos de esa manera. Por cierto que nuestros corazones se conmueven y muestran simpatía hacia Él al morir sobre ese madero. Por cierto que no dejamos de conmovernos al observar tal pena y dolor. Tendríamos que ser personas de demasiada sangre fría si no demostráramos los sentimientos que hay en nuestros corazones. Se dice que cuando a un antiguo gobernante de Francia se le contó acerca de la crucifixión de Cristo, fue tan sacudido por esa historia que él se puso de pie, desenvainó su espada y dijo, «Ah, si solo pudiera haber estado allí con mi amigo». Sin embargo, amigo oyente, Cristo no quiere su simpatía. Él no murió para ganar eso. Él no murió para reclutarle a usted para que le defendiera. Eso no tiene nada que ver con esto. Cuando el Señor Jesucristo estaba en camino a la cruz, las mujeres de Jerusalén estaban llorando, y Él se volvió a ellas y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?» Ellos hasta tomaban al Hijo de Dios y lo trataban de esa manera. Él no está buscando su simpatía. Permítanos decir que es posible que nuestros corazones sientan simpatía por Él al morir allí, y por cierto que esto nos conmueve. Pero amigo oyente, Él no murió para ganar nuestra simpatía. Alguien puede estar pensando que Él murió como un mártir. Él no murió la muerte de un mártir. Él no estaba luchando por una causa perdida. Él no murió como un mártir quien en su muerte canta alabanzas de gozo y confesaba que Cristo estaba a su lado. Podemos comparar esta muerte con la de Esteban. Esteban triunfante dijo, «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Y luego él le pidió al Señor que no tomara en cuenta el pecado que ellos estaban cometiendo. Quería que Él perdonara a aquellos que le apedreaban. El Señor Jesucristo no murió de esa manera. Él murió abandonado de Dios. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su muerte fue diferente. Él murió solo con los pecados del mundo sobre Él. Ahora alguien quizá diga, ¿qué influencia maravillosa debería ejercer la muerte de Cristo en nuestras vidas al contemplar su vida y su muerte? De seguro que deberíamos ser persuadidos a apartarnos del pecado. Sin embargo, esa no ha sido la experiencia del hombre. A propósito, amigo oyente, ¿cómo ha obrado esto en su vida? Ese punto de vista no satisfará la explicación de otras declaraciones que encontramos en este capítulo. Leamos el versículo 6 otra vez. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nada de esto es suficiente para explicar su muerte, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por usted y por mí. Él tomó nuestro lugar. Podemos mirar ahora en este capítulo aquello que es la satisfacción del Salvador. Hemos visto ya el sufrimiento del Salvador, y ahora queremos que usted note esta otra sección aquí. Él ha sido identificado como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, la inferencia que algunos han sacado de esta declaración es que Cristo era una persona muy infeliz mientras estaba aquí en esta tierra, y para dar más crédito a esa posición,
citan algunos incidentes aislados donde dice que él lloró. Pero quisiéramos corregir eso si nos lo permite. Usted puede leer en el versículo 4 de este capítulo 53 de Isaías: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Podemos ver claramente que se habla de nuestras enfermedades, y se dice que él sufrió nuestros dolores. Él no tenía ninguna enfermedad o dolor de sí mismo. Él estaba completamente feliz con la misión que tenía que realizar aquí en la tierra, porque de él se dijo: «El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz». Y entonces, amigo oyente, tenemos que decir que esos cuadros que uno ve de él, con un rostro triste y muy solemne, no son representaciones correctas de él, porque aún en la cruz, él gozoso tomó nuestro lugar, y él hizo de esa cruz un altar sobre el cual fue ofrecido un pago satisfactorio por el castigo de sus pecados y los míos. Él hizo eso con gusto. Y al final del versículo 7, el Padre dice: «Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Quizá usted, amigo oyente, se está diciendo a sí mismo: «Oiga, predicador, eso no tiene ningún sentido para mí. Yo no creo en eso, ni tampoco me interesa esa clase de religión. Yo no quiero que Dios haga un sacrificio por mí. Yo no le pedí a Él que lo hiciera». Bueno, es cierto, amigo oyente, que usted no le pidió que lo hiciera, pero permítanos hacerle una pregunta bien directa. Estamos seguros que usted estará de acuerdo con nosotros en que el hombre ha llevado a este mundo a una posición bastante triste. La sabiduría del hombre ha fracasado y no le ha ayudado a resolver los problemas de la vida. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, que el hombre puede estar equivocado en cuanto a la próxima vida cuando él rechaza el remedio de Dios sin darle la más mínima consideración? Una filosofía vana y una ciencia falsa no han resuelto los problemas del diario vivir en nuestros días. Pues bien, entonces, ellos pueden estar equivocados acerca de la Biblia también. Están equivocados en muchas otras cosas. Supongamos por un momento ahora que Dios sí entregó a su Hijo para morir por usted y que Él realizó ese sacrificio tremendo. Concordemos que la cruz es el remedio de Dios para los pecados del mundo y que eso es lo mejor que Dios puede hacer. Y supongamos que usted continúa rechazando esta oferta gratuita de salvación. ¿Puede usted pensar razonablemente que puede esperar que Dios haga algo por usted en la eternidad? Dios ha agotado su amor, su sabiduría y su poder, dando a Cristo para que Él muriera. Y pacientemente ha esperado para que usted se vuelva a Él. ¿Qué otra cosa puede Él hacer para salvarle? ¿Qué cree usted que Dios puede hacer por usted cuando rechaza a su Hijo, quien murió por usted? Él regresaría otra vez y moriría si esa fuera la forma de salvación del mundo. No es una cosa ligera y liviana el rechazar el amor de Dios. Con eso no concluye la historia del Evangelio. Nosotros no adoramos a un Cristo muerto, adoramos a uno que está vivo. Él no solo murió, sino que resucitó nuevamente de la tumba victorioso. Él ascendió a los cielos, y en este mismo momento Él está sentado a la diestra de Dios, y como dice el profeta Isaías en el versículo 11, «Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho». Nosotros tenemos a un Salvador viviente y gozoso, porque su sufrimiento le llevó a quedar satisfecho. Él tomó nuestro infierno para que nosotros podamos tomar su cielo. Él está feliz porque a través de las edades, multitudes, sí, amigo oyente, aún millones, han llegado a Él y han encontrado esa hermosa libertad de la culpa. Lograron el perdón por lo malo que habían hecho y han sido sanados de la lepra del pecado. Cristo dijo: «Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente». Y ese número puede multiplicarse por millones. Piense usted en el gozo y la satisfacción que disfruta Cristo en este instante. Nosotros tenemos a un Cristo feliz, a un Cristo gozoso, y va a ser algo muy hermoso para nosotros el estar en su presencia. Usted puede dar gozo al corazón de Él. Todos ustedes, amigos, aquellos que no le han aceptado todavía, todo lo que necesitan hacer allí donde se encuentran es aceptar el regalo de vida eterna que Él les ofrece. Él no le pide nada a usted. Él quiere darle algo. Él le invita a usted al pie de la cruz y allí es donde usted encontrará el perdón de sus pecados. Mas al que no obra, dice la Escritura, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. Esta puede ser su oración y la mía, amigo oyente. Junto a la cruz de Cristo yo quiero siempre estar, pues mi alma albergue fuerte y fiel allí puede encontrar. En medio del desierto aquí, allí yo encuentro hogar, del calor y del trajín yo puedo descansar. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en ti la misma forma en fiel visión del que sufrió por mí. Hoy mi contrito corazón confiesa la verdad de tu asombrosa redención y de mi indignidad. ¿Qué oración más maravillosa tenemos aquí para un pecador en el día de hoy?